Buenos días, hermanos. De verdad es un privilegio, es un honor estar esta mañana acá compartiendo con ustedes y tremendamente agradecido, ¿verdad? Con ustedes por el apoyo que nos han dado, por el hermano Jonathan, el hermano Arturo y otros que han estado apoyándonos, que bueno, más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ahorita yo pues quiero darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho no solo en mi vida, ¿verdad? En la vida de mi esposa y en la vida de los hermanos que conformamos en la iglesia allá en Liberia, Iglesia Bautista, la Grey de Dios, por cierto, ¿verdad? Y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, ha sido tremendamente bueno con nosotros, nos ha llevado y nos ha guiado por su palabra a un lugar que nadie lo podría, o ninguno lo esperábamos, ¿verdad? ¿Cómo ver el Señor, cómo ha ido trabajando en la vida de cada uno de nosotros, y lo que está haciendo en el barrio, un barrio pequeñito, Barrio La Cruz se llama, lo que está haciendo en el barrio a través del trabajo que Él nos ha permitido hacer, ¿verdad? Más adelante tendremos un video ahí pequeñito para que ustedes puedan ver parte de lo que está por allá. Pero esta mañana quiero comentarles, espero de manera breve, ¿verdad? Cómo Dios habló a mi corazón, cómo Dios habló al corazón de mi esposa y cómo Dios nos habló a todos los hermanos que hoy conformamos la iglesia allá en Liberia, en cuanto a nuestra vida de servicio a Él, en cuanto a lo que Él tenía para nosotros. Muchas veces nosotros pues, pensamos en que yo quiero hacer algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y, y fallamos en el dejar al Señor hablarnos a nuestra vida y decirnos de manera clara qué es lo que Él quiere para nosotros. Muchas veces, en el caso de mi esposa y yo, teníamos el deseo de servir al Señor y de involucrarnos, de hacer algo. Y sí, nos llevó a trabajar para honra y gloria del Señor con jóvenes, ¿verdad? Que, bueno, los hermanos de Liberia saben el amor tremendo que nosotros tenemos hacia a los jóvenes, ¿verdad? El Señor nos llevó a trabajar con ellos, aprendimos a amarles mucho, aprendimos a ver lo valioso que es invertir la vida en otra persona, invertir la vida en jóvenes, en niños, verlos crecer siendo jóvenes diferentes, verlos crecer siendo jóvenes que sabemos que van a llegar a ser hombres de bien, hombres que aman al Señor. Y eso es lo que nos motivó a nosotros también. Y muchas otras ocasiones también pudimos ayudar en Ministerio de Música, también nos dio la oportunidad de hacerlo. Pero no fue sino hasta finales del año pasado, inicios de este año, en el que Dios nos puso las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Como decimos. No fue hasta ese tiempo cuando el Señor, a través de su palabra, nos mostró lo que Él quería realmente que hiciéramos. Y nos llevó a hacer un alto en el camino, nos llevó a hacer un paro, a pensar, a analizar, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Y el Señor despertó en nosotros una conciencia distinta a la que habíamos vivido, ¿verdad? Y es que esto suele pasar, yo lo aprendí, a mí me pasó. Yo necesité que el Señor despertara mi conciencia como siervo y como hijo de Dios únicamente. No porque de alguna manera Él me dio un llamado específico, no. Antes de eso, Él despertó mi conciencia como hijo y como siervo, nada más. Para mostrarme qué estaba haciendo mal o qué estaba dejando de hacer y qué es lo que Él quería que yo hiciera. Hay un libro de la Biblia que a mí me encanta, de hecho es uno de mis libros favoritos, es Timoteo. Yo hace un rato ya este vaso aquí, nadie le da uso y yo voy a usarlo. Gracias. El libro de Timoteo, yo creo que es un libro que
muy conocido, ¿verdad? Por todos, nos gusta predicar mucho de Timoteo. Y a mí me gusta mucho este libro porque, bueno, Timoteo era un joven, ¿verdad? Cuando el Señor le habló, y yo me considero un joven aún, ¿verdad? Me verán con barba y todo ahí, pero sigo siendo joven. Y el Señor me ha llamado a mí mucho siempre la atención a través de Timoteo. El hermano Jonathan hace un rato lo decía. Desde que estoy pequeño, estoy en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. El Señor, por su gracia y misericordia, me dio grandes pastores, grandes líderes, grandes guías a mi vida, que fueron formándome día con día. Y eso pues de cierta manera, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Timoteo, por esa razón. Era un joven que desde niño había aprendido las escrituras. Desde niño, desde su niñez, aprendiendo las escrituras, pero se encuentra en una etapa en la que tiene que tomar decisiones. Este ejemplo, hermanos, de Timoteo y otras diferentes circunstancias que se presentaron en ese momento, el Señor me llevó a hacerme un par de preguntas. Y es, ¿qué ganas tú siendo un niño? ¿O qué ganas tú siendo una persona que desde su niñez has aprendido las escrituras y no las practicas? ¿Qué ganas criándote en la iglesia, ocupando un asiento, si cuando Dios te llama y te pone cara a cara frente a una necesidad, frente a un propósito divino de Él, decimos que no? ¿Qué ganamos? ¿Cuán útil soy para el Señor? ¿Cuán útil soy yo para el Señor? Póngase a pensar, si usted tiene toda la vida de estar en la iglesia, si usted desde niño ha crecido acá en la iglesia, en diferentes ministerios, campamentos y un montón de cosas, ¿qué beneficio hay en eso si al final no se lo entregamos a Dios? No lo ponemos en manos de Él para que Él haga algo más grande a través de nosotros en la vida de otras personas. Y el Señor me llevó a preguntarme eso, a evaluar mi vida, conjunto con mi esposa. Pasamos, no sé, como 2 o 3 semanas difíciles, en las que nos costó hasta dormir, ¿verdad? Pero el Señor nos bendice y el Señor se glorifica en sus hijos. Muchos hemos pasado, hermanos, sentados en la iglesia durante mucho tiempo, solo recibiendo y recibiendo. Y qué bueno, ¿verdad? El recibir la palabra del Señor, el atesorarla en nuestro corazón. Algunos no solamente han pasado mucho tiempo, sino que han pasado toda su vida, ¿verdad? Y eso se puede ver en las iglesias. Y no se despiertan. En una ocasión tuve la oportunidad de enseñar acerca de la vida de Jonás también. ¿Y cómo le decían a Jonás? ¿Ustedes se acuerdan cómo le decían a Jonás? Un dormilón. Y entonces esas cosas, esas enseñanzas que pues yo recibí desde niño, vinieron a mi mente, vinieron a mi corazón. El Señor empezó a hablarme y me dice, Jonás, dormilón, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que el Señor me ha dado? Y el Señor entonces, a través de su palabra, despierta mi conciencia y me enseña que me salvó para algo más que solamente ir al cielo. Que el ir al cielo es el final de mi salvación. Pero que mientras eso sucede, mientras eso llega, que yo no sé cuándo pueda ser, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y como muchos pasamos diciéndole al Señor, sí, yo quiero, Señor, hacer algo y nunca lo hacemos. Y vemos pasar los años y vemos pasar los días. Y cuando el Señor venga, nos va a encontrar
sin haber hecho absolutamente nada, más que absorber y que recibir y recibir. Y eso fue lo que el Señor despertó en mi corazón. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Es más importante. Segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo. Capítulo 1. Vamos a orar. Amado Señor Dios, Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, para conmigo, para con mi esposa, para con nosotros, los hermanos de la iglesia. Gracias a Dios porque usted es muy bueno. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, y en tu amor nos has tomado a nosotros por fieles, siendo, Señor, personas con muchos errores, siendo, Señor, personas con muchos defectos, pero con un corazón dispuesto a servirte. Y eso, Señor, es lo que tú ves en las personas, Señor, y nos capacitas y nos ayudas para hacerlo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, esta mañana. Cuánto esperamos este día, porque entendemos lo que significa, Señor, para nuestra vida, para la vida de esta iglesia local y en Liberia también. Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor Dios, por haberla puesto en mi corazón. Te doy gracias por haberla traído a mi mente, Señor, y te doy gracias por haberla hecho fructificar, por haberme hecho, Señor, tomar decisiones también en mi vida. Y Dios, bendice este tiempo, que con tu palabra y este mensaje, Señor, que tú me has dado, la vida de mis hermanos también pueda ser edificada, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, la exhortación que Pablo le hace a Timoteo en estos versículos llamó mi atención. Y por supuesto que inmediatamente yo mismo sentí la exhortación de parte del Señor. Me di cuenta que habían cosas por cambiar en mi vida, decisiones que tomar, y también me di cuenta de que había trabajo que hacer. Muchas veces somos enfrentados a la palabra de Dios y no vemos eso, o lo vemos y no hacemos absolutamente nada. El Señor me llevó a mí a la Biblia, me llevó a mí a su palabra y me enseñó que tenía cosas que cambiar en mi vida. Me enseñó que tenía decisiones que tomar y me enseñó que había trabajo que hacer. Vemos a un hombre, vemos a Pablo siendo un tremendo ejemplo para Timoteo, y no solo para él, siendo un tremendo ejemplo para cualquiera de nosotros, para cualquier persona que estudie la palabra del Señor y vea lo que Pablo, lo que Dios hizo a través de Pablo, tiene que entender que en él hay un gran ejemplo para seguir.
Pablo estaba encarcelado, totalmente privado de cualquier comodidad que pudiera tener, aislado en un calabozo, y desde allí Dios le usa para escribir una carta llena de consejos y de exhortaciones para despertar a un siervo para vivir para Cristo. Para despertar a un siervo para vivir para Cristo. Y esa carta el Señor mismo la usó para que llegara a mí y hacerme entender que donde estoy no es el mejor lugar. Un hombre encarcelado, privado de su libertad, a oscuras, no sé cómo eran los calabozos en ese tiempo. Y desde ahí escribe una carta para motivar a un siervo que está en sus comodidades. ¿Cuánto nos pasa eso a nosotros? A veces estamos muy cómodos. Y eso nos hace estar adormecidos para servir al Señor. Pablo le recuerda a Timoteo en el versículo 3 y 4 su formación. Le dice: Timoteo ha sido expuesto a la palabra del Señor durante mucho tiempo. Ha sido expuesto a la palabra de Dios durante mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene usted de ser salvo? ¿Cuántos años tiene usted de estar en esta iglesia? ¿Cuántos tiempo tienen mis hermanos también de ser salvos? Yo no lo sé. No lo tengo claro. Quizás hay algunos que de muchos años ya. Quizás hay otros que de poco tiempo. Yo tenía mucho tiempo de estar en la iglesia. Podría decir como esa frase que suele decir: yo nací en la iglesia. Mi mamá oró por mí para entregarme al Señor cuando apenas era un bebé, porque tenía un problema muy serio de salud. A los 15 años de edad fui salvo con mi hermano Arturo, al frente de mi casa, en un bochito rojo que tenía, me acuerdo perfectamente. Y el Señor empezó a hacer su obra hasta que a los 31 años el Señor dijo: ya no más. Ahora sí quiero hablar con usted directamente. Y el Señor habló a través de su palabra. Me dijo: usted ha estado en la iglesia toda su vida. Ha estado en la iglesia toda su vida. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo por la obra del Señor? ¿Qué está haciendo por las almas que día a día se van al infierno? En este momento, Pablo deja un panorama muy claro ante Timoteo, y el Señor lo deja ante mí también. Y es cuando el Señor dice: Jonathan, ahora es cuando. Y hermanos, quizás muchas veces el Señor intentó hablarme en tiempo atrás, pero me faltó dar el paso. Y ahorita vamos a ver unas cosas en relación a eso, ¿verdad? Vamos al versículo 6 de 2 Timoteo, capítulo 1. Pablo trae a la mente de Timoteo su formación y le dice: Timoteo, usted es uno joven ya, que conoce la Biblia, que que aprendió desde su niñez de la Biblia, y le dice: por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Si bien es cierto, aquí ya Timoteo había tenido la imposición de las manos, pero Pablo aprovecha una vez más para darle el consejo, y no solamente un consejo. Esto yo cuando lo leo más como una exhortación, como una llamada de atención, y diciéndole: Timoteo, por lo tanto, por eso que usted ha vivido, es ya el momento en el que tiene que hacer algo. ¿Cuántos consejos pudo haber recibido de su abuela, de su familia, del mismo Pablo? Y llega el momento donde el Señor le dice, donde Pablo le dice: te aconsejo, pero no porque te aconsejo, porque si no lo haces, lo que puede pasar
es muy triste. Y el Señor muchas veces nos habla y nosotros escuchamos el mensaje y escuchamos que el Señor quiere que le sirvamos y no lo hacemos, y desperdiciamos una vida entera, fuerzas, años valiosos para entregárselos al Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que estamos esta mañana aquí, hemos sido expuestos a la palabra de Dios? Quizás hemos pasado por discipulados, escuelas bíblicas, cursos, seminarios, institutos bíblicos, muchas oportunidades para aprender, y esta iglesia es un ejemplo de eso. Muchas oportunidades, muchas puertas abiertas para aprender de la palabra del Señor, y hemos pasado por ellas, hemos vivido esas enseñanzas, hemos sido formados como cristianos, y muchos aún estamos sentados. Estos días tuve la posibilidad de ver la predicación del viernes en la noche por internet. Qué bueno. Y hoy, y las misiones. ¿Cuánto dispuestos estamos esta mañana para cumplir el plan del Señor en cuanto a misiones? En cuanto a dar dinero, sí, tan necesario, pero en cuanto a poner su vida en servicio de Dios para hacer una misión, para cumplir la misión, no hacerla. La misión es de Cristo, para cumplir la misión que Él ya nos dio. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo lo entendí y entendí como una exhortación, no como un consejo. Dice la siguiente frase: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí quizás hasta ofendido me sentí. Y yo le doy gracias a Dios por eso que está ahí. Porque me tocó adentro y me enseñó que no tengo un espíritu de cobardía. Muchas veces yo leí ese versículo y le decía: Señor, gracias por darme un espíritu que no es cobarde. Gracias por poner en mí un espíritu que no es cobarde. Pero después me di cuenta que muchas veces el cobarde era yo, que no me agarraba de ese espíritu que el Señor puso en mí para hacer su obra. Que muchas veces yo, por cobarde, no hice caso a lo que Él decía, a lo que Él ordenaba. El Señor ha puesto un espíritu en nosotros que no es de cobardía. Dice que es de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasa eso? Vemos al Señor que nos habla y a veces hasta queremos como taparnos los oídos, ¿verdad? A veces creemos que yo no soy capaz. Creemos que todavía no es el momento. Yo tengo algunas cosas por hacer, ¿verdad? Y jóvenes que están esta mañana aquí, a veces creemos eso, ¿verdad? Que el Señor me llame cuando tenga 31 años. Me quedan muchos campeonatos de fútbol en que participar. Esa es mi historia, en realidad también. Me quedan muchas cosas por hacer. El Señor dice en su palabra que no tenemos un espíritu de cobardía. Yo era el cobarde por no unirme a esa visión de Cristo, por no entender cuál era el espíritu que el Señor había puesto en mí, y amarrarme mis pantalones y decir: Señor, acá estoy. Hace unos días hablábamos con los hermanos, el grupo de servidores en la iglesia, acerca de ser un siervo fiel, y hablábamos un poquito de la respuesta que Samuel le daba al Señor. ¿Recuerdan? Habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. ¿Qué frase?
tan tremenda es esa, poder decirle al Señor, y piense esta mañana, si usted puede decirle al Señor, habla porque tu siervo oye, aquí estoy. Para empezar tenemos que evaluar nuestra vida, a ver si somos capaces de decirle eso al Señor, ponernos delante de él, Señor, sí, habla porque tu siervo oye, cosa muy seria es esa. Un espíritu de poder mediante el Espíritu Santo que obtuve cuando fui salvo. Recuerda, decía, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es cualquier cosa la que mora en usted y la que mora en mí. Es el poder de Dios mismo a través del Espíritu Santo. No es posible que nos acobardemos. No es posible. De amor por los demás, por las almas que están perdidas, que van rumbo al infierno. ¿Cuántas personas mueren sin Cristo hoy y pasan la eternidad en el infierno? Eso conmueve mi corazón también. De dominio propio. Un espíritu de dominio propio, de disciplina. Dios no quiere que el cristiano viva en una derrota, que su derrota sea normal en su vida, en la vida del creyente. Yo no sirvo porque yo no puedo, no sirvo porque no tengo tiempo, yo no sirvo porque excusas eran las que yo ponía. Y el Señor me dijo, usted tiene que cambiar, tiene que dominarse, tiene que entender lo que mora en usted. En realidad tenemos que ser, hermanos, creyentes, cristianos, disciplinados antes de ser esclavos de nuestras emociones. Muchas veces nuestras emociones nos vencen. Dice Romanos 12:11. Esto es un versículo que me encanta y que siempre lo utilizo para motivar a mis hermanos a cuanto al servicio. Romanos 12:11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso lo requerimos todos aquí. Todos aquí requerimos diligencia en nuestra vida para servirle al Señor de manera ferviente. Y yo les decía a mis hermanos que muchas veces creemos que servirle al Señor es venirse y pararse aquí adelante. Que servirle al Señor es estar delante de niños dándole una clase. Que servirle al Señor es salir y entregar tratados. Todo eso es servirle al Señor. Pero desde que nos levantamos somos sus siervos. En cada cosa que hacemos somos los siervos del Señor. Todo lo que usted haga en su vida, desde el momento en que usted fue salvo, lo hace como un siervo de Dios, como un hijo de Él. Él es nuestro amo. No solamente hacer algo ahí. Entonces, esto nos compete a todos. Por igual, por cualquier cosa que usted haga. ¿O acaso en su vida, no, allá cuando está en su trabajo, usted deja de ser cristiano? Como decía en una ocasión alguien, es que mi vida laboral, el cristiano tiene una vida. Es su vida cristiana, su vida como hijo, su vida como siervo de Dios. ¿Dónde esté, sin importar lo que le rodea? Somos siervos de Dios. Y tenemos que tener esto claro. Tenemos que ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La otra frase que está ahí en el versículo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Pablo, allá en Romanos también, 1:16, decía: porque no me avergüenzo del evangelio, del testimonio de nuestro Señor,
¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Y a veces nos da vergüenza. A veces nos avergonzamos de eso. Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo, un hombre ya con mucha experiencia, aconsejando a un joven, aconsejando a un hombre que estaba por tomar decisiones. No te avergüences, toma valor, agárrate de ese espíritu de poder que el Señor ha puesto en ti y no te avergüences, hágalo, hágalo. No te avergüences, porque el Señor nos ha enviado a todos por igual a dar testimonio de Él, a dar testimonio de Él. El avergonzarse de dar testimonio del Señor, hermanos, es una cosa muy seria y peligrosa para el creyente. Dice la Biblia en Lucas 9:26. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. ¿Se avergüenza? Yo lo entendí también. No puedo tener vergüenza de mi Señor. ¿Cómo me va a dar vergüenza mi Señor? Él vino a este mundo y no dio vergüenza subirse en una cruz para morir por mí. Hermano, yo no quiero avergonzarme más. Yo no quiero avergonzarme más. Porque no quiero que el Señor se avergüence de mí. ¿Qué quiere usted? Siempre le digo algo a los hermanos también. ¿Con qué cara vamos a ver al Señor cuando venga? ¿Verdad? ¿Con qué cara vamos a ver al Señor cuando venga? A veces cuando tenemos alguna vergüenza por algo que pasó, decimos, yo no tengo cara para ver a esa persona, ¿verdad? Qué vergüenza, yo no tengo cara para verlo. ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante del Señor? Con el que vamos a estar, dicho sea de paso, cara a cara, cara a cara. Yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Timoteo sabía perfectamente cuáles eran las aflicciones. Estas a las que Pablo le estaba diciendo, participa de las aflicciones. Pablo está preso y le está leyendo la carta. Participa de las aflicciones y Timoteo seguramente en su mente decía, sí, y yo puedo ir a la cárcel también como él. Yo puedo ir ahí con él. Timoteo sabía perfectamente cuáles eran estas aflicciones, pues conocía muy bien a Pablo, sabía de los sufrimientos de él. Y Pablo le decía, participa, ve, participa del Evangelio, participa de esto. Lo triste, hermanos, es que hoy muchos cristianos no quieren participar del Evangelio, de las aflicciones del Evangelio. Todos sabemos que la vida que el Señor nos dio es una vida con aflicciones. El Señor lo dejó en su palabra. Dios siempre nos advierte. Nunca nos dejó algo sin que nosotros necesitáramos saberlo. La vida a la cual Dios nos ha llamado como siervos es difícil. Y tenemos que participar, vivirla, soportarla para honrar su nombre. ¿De qué serviría si hubiese sido fácil? Al Señor le costó su vida. ¿De qué funcionaría si fuese fácil? Y lo triste es que hoy muchos no quieren vivir esas aflicciones. Cuando las aflicciones que usted y yo hoy por hoy sufrimos no se comparan con las que estos hombres vivieron en aquel tiempo. Usted no va a la cárcel por predicar el Evangelio. Usted no es apedreado por predicar el Evangelio. A usted no lo van a matar por hacer lo que Dios
quiere que haga. Y si lo matan, va al cielo. Amén. Entonces, hoy, hermanos, al cristiano, lamentablemente, a muchos les dicen que debe dejar su televisor un rato y reniega. Que debemos caminar un rato para ir a entregar tratados, ir a evangelizar, y nos quejamos, que mucho sol. Que tiene que estar temprano en una iglesia para servir, y lo que solemos es poner excusas, miles de excusas. Cuando decimos servidores, tenemos que estar temprano y ponemos excusas. Saben, hermanos, Pablo no puso excusas para servir al Señor aún en sus prisiones. Hombres como él, por hombres como él, que se levantaron, que cambiaron su vida y la pusieron al servicio de Dios. Usted y yo hemos podido escuchar el Evangelio también. Y eso tenemos que agradecérselo al Señor y agradecérselo a ellos. Ojalá cuando estemos en el cielo verlo y decirle: Pablo, gracias. Pablo, gracias. Señor, gracias por usar a Pablo para que el Evangelio llegue a mi vida. Llegue a mi vida. Pero Pablo no es el mejor ejemplo, hermanos. Porque Pablo era un hombre. El mejor ejemplo es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo, no escatimó ser igual a Dios. Vino a esta tierra con una misión clara y llegó temprano. Llegó temprano a su crucifixión para morir por usted y por mí, sin excusas, cumpliendo lo que Dios, su Padre, le envió a hacer. Y nosotros no queremos muchas veces tomar decisión en nuestra vida. Es necesario que dejemos nuestra comodidad, hermanos. Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero nos falta muchas veces tomar esa decisión, tomar el paso, el último paso para subirnos en la obra del Señor, y que Él va a hacer maravillas con usted y conmigo. Lo único que el Señor ocupa es que usted y yo tomemos una decisión. Lo único que el Señor ocupa es un corazón dispuesto para decir: Señor, habla que tu siervo oye, aquí estoy. Y a partir de ahí, créame que el Señor se encarga. Tenemos 8 meses de verlo. Usted, yo no sé cuántos años tiene, ¿verdad?, de verlo. El hermano Arturo también. Nosotros tenemos 8 meses de ver cómo el Señor se encarga de su obra y ver cómo nosotros simplemente somos útiles a Él. Y Él va paso a paso ordenando y enseñando y diciendo lo que hay que hacer. No tenga miedo. Tome su cruz, la que sea. Vea, analice su vida y siga al Señor. Hermanos, algunos cristianos hoy no quieren una cruz. No quieren una cruz. Se conforman con una silla. Se conforman con un asiento. Cuando el Señor lo que nos mandó fue a tomar nuestra cruz. No la silla, no el sillón. Otra cosa también que Dios mostró para mi vida y que es de gran importancia hoy en día, de verdad que sí, es luchar por la sana doctrina. Luchar por las sanas palabras que Él dejó en su libro, en la Biblia, en la palabra de Dios. Existen hoy muchas iglesias que lamentablemente, hermanos, carecen de sana doctrina. Muchas hay por todo lado. En Liberia hay muchas. Y muchas de ellas carecen de sana doctrina, carecen de siervos apegados a la palabra de Dios, falsos maestros. Pablo habla mucho de eso en sus cartas también. Y 2 Timoteo, versículo 13, capítulo 1, ahí mismo, versículo 13, Pablo le decía: Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso fue un reto para mí,
un reto muy fuerte y que me llevó a quizás haber tomado una de las decisiones más drásticas en mi vida como siervo de Dios. Fue muy bueno ver cómo el Señor me mostró a la luz de la palabra lo que Él quería que yo hiciera en aquel momento. Detalles no es necesario, pero el Señor lo trajo y dijo: Jonathan, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué lamentable es ver hoy iglesias destruyendo la palabra del Señor. Verlas en televisión, pastores diciendo lo que se les antoja y no entendiendo que serán juzgados por eso que están haciendo. Retén la forma de las sanas palabras. Retenga esa forma, que no hay otra forma. Estas son las formas que el Señor dejó. Aquí están. ¿Por qué tenemos que cambiarlas? Y el Señor dijo: luche por eso. Luche por eso. Luche para que la palabra del Señor, tal y como Él la dejó, sea proclamada. Y falta muchísimo. Y estoy en mucha preparación para lograr cada día hacerlo mejor. Yo sé. Pero Dios quiere un corazón dispuesto. Esta frase, hermanos, caló tremendamente en mi mente, en mi corazón. A veces abrió mis ojos para ver este gran problema y puso un deseo en mi corazón de luchar ardientemente por la fe, como lo dice allá en Judas 1:3. Y entonces yo me preguntaba: ¿y cómo puedo hacer todas estas cosas que el Señor me está pidiendo? Despertándome y levantándome de donde estaba. Despertándome, poniéndome de pie, diciéndole: Señor, acepto lo que usted me está pidiendo, acepto su llamado. Dejando a un lado la relajación, poniéndome en la brecha como obreros aprobados que manda el Señor, dispuestos a ser partícipes del ministerio de Cristo, del ministerio de nuestro Señor. Hermanos, en una ocasión, en una conferencia, en una campaña misionera, el misionero invitado predicó acerca de Mateo 28, 18 del 20, ¿verdad? ¿Qué encontramos en esos versículos? La gran comisión, así es. Pero aquel misionero cambió el título y le dio en el clavo. Cambió el título, le llamó la gran omisión. Y yo dije: sí es cierto. El Señor da una gran comisión y nosotros hacemos una gran omisión. Omitimos esa parte de la Biblia muchas veces porque no queremos tomar responsabilidad en hacer lo que el Señor dejó ahí: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos. La gran omisión. Y que es cierto, hermanos, esto pasa. Dios nos llama a una comisión y nosotros hacemos lo contrario muchas veces. Y mientras esto sucede, la gente sigue yéndose al infierno. Y muchas veces omitimos el poder, el deber que tenemos de predicar la palabra del Señor. 3 cosas para concluir esta mañana. 3 cosas que un cristiano debe tener en su vida para servirle a Dios. 3 cosas: un deseo, dedicación y determinación. 3 cosas. 2 de ellas las produce el Señor en usted y en mí. Y la tercera, el Señor la exige de usted y de mí. Filipenses. Capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Wow. Deseo. Es la primera palabra. Un deseo de servir al Señor. Si usted siente, hermano, un deseo por servirle a Dios, le pregunto, mejor, ¿siente usted un deseo por servirle al Señor? Amén. Yo lo siento. Pero ¿sabe qué? No es suyo. No es suyo. El Señor lo produce en su corazón. El Señor lo produce en usted. Qué bueno hay en mí que pueda salir. Dice la Biblia, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿Siente usted un deseo de servir al Señor? Es Dios mismo, a través del Espíritu Santo, produciéndolo en usted. Y eso es más serio de que si usted lo estuviera sintiendo por usted mismo. Tome en cuenta eso. Tome en cuenta eso. Es Dios que quiere algo con usted. Es Dios que quiere hacer algo con usted. Y ahí le pones, me empieza a producir un deseo en su corazón de servirle. Ore entonces, si usted siente eso, ore a Dios. Asegúrese de que no es una emoción que se le va a ir pronto. Y pase a la siguiente etapa. Pase a la siguiente etapa, que es el hacer, la dedicación, dedicarse a hacerlo. Si usted cree, hermano y hermana, que Dios ha puesto en usted un deseo para servir, no se quede ahí, en el deseo. Yo viví mucho tiempo deseando, yo lo viví. Y el versículo dice que Dios también produce en usted el hacer. Las dos cosas vienen juntas. La Biblia enseña que Dios produce en nosotros estas dos cosas, el deseo y la dedicación. Es decir, que si usted siente, hermano y hermana, el deseo y cree fielmente, el siguiente paso es llevar a cabo lo que Dios quiere que usted haga. Desarróllelo con el orden y los medios que Dios provee en su palabra. No de la manera que usted se le ocurra. Con los medios que Dios y el orden que Dios provee en su palabra. Recuerde que usted está cumpliendo un propósito de Dios. Y hay algo que me gusta más todavía. El versículo termina diciendo que esto Dios lo produce en nosotros. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. ¿Y cómo es la voluntad del Señor? Perfecta. La voluntad del Señor es perfecta. Por lo tanto, no puede haber contradicción. Usted no puede sentir un deseo sin hacerlo. Y eso nos tiene que llevar a tener mucho cuidado, porque si eso pasa en nosotros, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y dice que Él pone tanto el querer como el hacer. Y en eso fallamos muchas veces. Nos quedamos en el deseo. Sí, yo quiero, yo sé que es de Dios, pero no doy el paso. Estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Y el ir en contra de esa voluntad frena de manera tremenda una obra maravillosa que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. La determinación. Determinación. Esta es la palabra o lo que el Señor exige de usted y de mí cuando aceptamos un llamado del Señor. Y eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro. Tenemos que ser determinados a hacer la obra de Dios que Él nos encomendó. Todos los días, sí o sí. Es algo que Dios nos dijo, que Él nos llamó. La obediencia a ese llamado nos tiene que hacer muy determinados en nuestra vida todos los días. Cuando hemos decidido, hermanos, hacer la voluntad de Dios, cuando le hemos dicho que sí, el Señor nos exige, y volvemos al versículo de Romanos que leímos hace un momento, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No perezosos. El cristiano debe tener determinación en su vida. Yo no puedo ejercer un ministerio sin determinación. No podemos ser mediocres. Tengo que ser determinado. Decirle, Señor, yo voy a poner todo mi empeño por hacer lo que usted me ha enviado a hacer. Toda mi vida, todas mis fuerzas.
lo que tenga que dar, lo doy. Lo que tenga que dar por cumplir las metas y objetivos específicos que el Señor ha enviado. Y las metas y objetivos específicos de su llamado a servir al Señor son los mismos de Él. Que la gente se arrepienta. Que la gente venga al arrepentimiento. Que venga a los pies de Cristo y se arrepienta. Eso fue de esta manera y de muchas otras cosas más que pasaron en este tiempo. Fue como Dios fue llevándonos a nosotros al punto de decir: sí, Señor, queremos servirle. Hermano, esta mañana yo con toda humildad le queremos contar esto. Lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestra pequeña congregación de creyentes dispuestos para servirle al Señor. Hemos tomado la decisión de ser obedientes a un llamado de Dios, que compartimos, gracias al Señor, todos juntos, varios hermanos dispuestos a servir. Yo quiero motivarle a cumplir el llamado que Dios le ha dado a usted, no como un llamado específico de un pastor o de un misionero, eso también. Si usted Dios le llama, pues hágalo. Pero el llamado de ser un siervo fiel, por el simple hecho de ser hijo de Dios. Bueno, no es un simple hecho, perdón. Por el tremendo y enorme hecho de ser hijo de Dios. Eso tiene que motivarnos, despertar nuestra conciencia. Muchas veces perdemos de vista eso. Creemos que ser hijo de Dios es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Y pasan los días y venimos a la iglesia y nos vamos y andamos y ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, del más supremo que existe. Y eso tiene que motivarnos a amarle. Y aún más, Él envió a su Hijo, hermanos, a morir en la cruz. Usted y yo costamos la sangre de Jesucristo. Le costamos a Dios la sangre de su Hijo. Valemos mucho. Como para que pasen los años, uno y otro y otro y otro y otro. Y no entreguemos de verdad nuestra vida en servicio al Señor. Que Dios le bendiga.